Sean todos bienvenidos a este servicio de adoración y alabanza al santo nombre de Dios. Tengamos la lectura de su santa palabra extraída del libro de Isaías, capítulo 9, versos del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea el nombre de tu santo Hijo Jesús. Santificado sea el nombre de tu Espíritu Santo. Bendito Dios, recibe toda honra y adoración en este día. Hoy, cuando tu iglesia aquí en Balboa se reúne en los diferentes horarios, Señor, para elevar a ti honra, gloria, majestad y tributos. Recíbelo, Señor. Recibe la adoración de tu iglesia en este día, Padre. Ahora abrimos tu palabra, Señor, e invocamos tu gracia y tu presencia para con nosotros. Ilumina nuestro entendimiento para que podamos comprender las Escrituras. Permíteme a mí, Señor, ser un expositor fiel de tu palabra, llevando toda honra y gloria a tu nombre en todo momento, Señor. Y también permítele a tu iglesia entender las Escrituras, comprenderlas, aplicarlas en sus vidas y compartirlas con otros. Transforma tu iglesia con el poder de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Como ya es sabido, nos encontramos en estas vísperas de Navidad, una ocasión a la que en la actualidad el mundo ha llamado una Navidad diferente, haciendo énfasis a las limitaciones en cuanto a su movilidad y disfrute de estas fiestas como ellos acostumbran. Claro, no podrán ejercer toda su libertad de movilidad en estos días, y ellos han dicho que el mundo se prepara para una Navidad diferente. No obstante, el creyente es llamado a ser luz y sal para este mundo que se encuentra en oscuridad. En cualquier fecha, bajo cualquier circunstancia, la iglesia es siempre llamada
a estar en lo alto, alumbrando a todos los hombres, siendo un faro que ilumine el camino de salvación, siendo pregoneros del mensaje que puede libertar a los esclavos en el pecado y siendo embajadores de este Rey de paz, como leímos en Isaías, pero a la vez también siendo anunciadores del Juez Supremo. Así que para la iglesia, esta no es una Navidad diferente. Al contrario, es una Navidad que nos acerca más al regreso de Cristo. Debo decirlo, hermano, con toda sinceridad, que si hay algo que en la actualidad el mundo no quiere que la iglesia recuerde o celebre, esa es la Navidad. El mundo quiere que la iglesia ceda este tiempo a ellos, que le otorguemos la libertad de ellos hacer y decir lo que les dé la gana en cuanto a esta festividad que la iglesia cristiana ha recordado desde el siglo V. Imagínense el tiempo. Ellos están deseosos de que nosotros abandonemos este mensaje que habla acerca del cumplimiento exacto y perfecto de la palabra de Dios en la venida de Jesucristo. Ellos han reemplazado el mundo, estas fiestas, haciendo todo según las semejanzas de su imaginación, adorando y dándole un sentido según sus propios pensamientos. ¿Y qué está haciendo el cristiano hoy? ¿Qué hacemos como iglesia? ¿Qué hace cada uno de ustedes en cuanto a esta realidad? Un mundo que desea hacer con la iglesia lo que bien le plazca y un cristianismo tibio que cada día cede más y más terreno al mundo en cuanto a la interpretación de la palabra de Dios. Muy parecido a esto, el profeta Isaías vivió también tiempos convulsivos, al igual que nosotros en la actualidad. Él le tocó ejercer su ministerio profético en épocas de guerra. Y no solo esto, sino lidiando con varios reyes, Usías, Ezequiel y el malvado Acaz, como se da en el contexto del pasaje de Isaías 9. Isaías está escribiendo 600 años antes del nacimiento de Cristo con una exactitud única que confirma no solo que este libro de Isaías es divino, sino que toda la palabra de Dios, todo este canon perfecto es divino. No hay forma humana, así sea que por 600 años hombre alguno tratase de cumplir por sus cuentas esta profecía, no hay forma humana en que un solo hombre o un estado en conjunto pudiera hacer que estas profecías que nos trae Isaías y que nos trae todo el contexto de la Escritura pudieran tener su cumplimiento exacto, como veremos en el día de hoy. Solamente en el libro de Isaías, en sus más de 60 capítulos, hay aproximadamente 30 profecías directas que se relacionan a la venida de Cristo, a la llegada del Mesías. Y quiero, a manera de introducción y de manera necesaria para comprender lo que ocurre en el capítulo 9, darle un breve pantallazo. Sería imposible para mí ver las 30 o más profecías, así que he seleccionado algunas de ellas. Por ejemplo, la primera referencia que encontramos haciendo alusión de una forma directa al nacimiento del Mesías aparece en el capítulo 7, verso 14 de este maravilloso libro, cuando el profeta dice: por tanto el Señor mismo dará señales aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía encuentra su cumplimiento en Mateo 1:23. Luego en el verso 6 del capítulo 9, nuevamente Isaías dice: porque un niño nos es nacido, un hijo se nos es dado, haciendo alusión a la genealogía no solamente humana, sino a la obra milagrosa de dar un hijo de parte de Dios
Y esto lo vemos también cumplido en Mateo 1:21 cuando nos habla acerca de la genealogía de Jesucristo. No solamente se nos dice que este niño nacería de una virgen, que sería dado con un poder glorioso de parte de Dios, sino que también vendría directamente de la dinastía real davídica. En Isaías 11, el 1 al 2, el profeta dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, de conocimiento y de temor. Cumplimiento perfecto que se nos dan a lo largo de los evangelios en la persona de Cristo. En Mateo 1, el 1 al 17, se encuentra registrado cómo tanto José y María eran descendientes directos de la línea del rey David. Isaías no se queda allí, e inspirado por el Espíritu Santo, no solamente nos dice cómo nacería y de dónde procedería y cuál sería su genealogía, aún nos dice que en su ministerio él sería tropiezo, una piedra de tropiezo para muchos, a la igual que sería la piedra angular. Isaías 28:16, el profeta dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. Dice: el que creyere no se apresure. Su cumplimiento se encuentra por las mismas palabras de Cristo en Mateo 21:42, cuando narra esta parábola a sus oyentes. Dice: esta es la piedra angular, yo soy la piedra angular. Isaías no se queda corto, habla también de que este ser, este Mesías, sería investido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reposaría en él, haciendo alusión al bautismo de Jesús. Mateo 3, 13, 17 nos narra esto que Isaías dice en el capítulo 42, verso 1, cuando el profeta dice: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento. Dice el profeta: he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Todo esto puede ser general, ustedes pueden pensar, es general, puede ser aplicado a cualquiera de los profetas que ha sido investido con el Espíritu y demás, pero Isaías va más allá en sus profecías a lo largo de este libro. También en el capítulo 42, versos 2 al 3, no solamente nos habla que sería investido del Espíritu Santo, que sería una piedra angular, que sería de la línea de David, que vendría de una virgen y que sería dado por poder de Dios. Aún habla de su conducta general, cómo viviría el Mesías, cómo se comportaría el Mesías. Recuerde, 600 años aproximadamente, 700 a 600 años antes de que este niño naciera en Belén, hay un hombre inspirado por Dios diciéndole a Israel todo acerca de este individuo que sería dado por el poder de Dios. En Isaías 42, 2, 3, el profeta dice: no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Aún, como si esto no fuera poco hasta el momento, Isaías nos habla de los beneficios del ministerio de este individuo, del Mesías. Él traería un nuevo pacto. Él llamaría a muchas naciones, no solo a Israel, sino a muchas naciones a ser parte de este nuevo pacto. En el capítulo 42, verso 6, el profeta Isaías dice: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. El escritor de Hebreos en su capítulo 8 dice: tenemos este nuevo redentor, este intercesor de un nuevo pacto, Jesucristo, cumpliendo perfectamente estas profecías. Si no fuera poco, Isaías va mucho más al detalle. Ahora dice que este ser sanaría a los afligidos y libertaría a los oprimidos de pecado. En el verso 7 del capítulo 42 de su libro, él dice: para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tiniebla,
todos los evangelios, los tres sinópticos, no hablan de Cristo libertando a los enfermos de cualquier dolencia, dando vista a los ciegos, sanando a los cojos, resucitando a los muertos, perdonando los pecados de muchos. Ahora Isaías no solamente nos ha hablado de cómo sería su nacimiento, del poder que tendría de parte de Dios, de cómo viviría, de las obras milagrosas que él haría, sino que en su capítulo 50 nos habla de su crucifixión, cómo padecería este hombre, cómo sufriría el escarnio por parte del pueblo. En el verso 56 dice así el profeta: di mi cuerpo a los heridos y mis mejillas a los que me mesaban la barba, me escondí mi rostro en injurias y de esputo, hablando acerca del momento en que el Mesías fuera golpeado y cacheteado por las autoridades, como se nos narra en Mateo 26, del 67, Mateo 27, 26, Mateo 30, verso 30 del capítulo 27, Marcos 14 y muchos otros pasajes de los evangelios. Isaías habla del rechazo que el pueblo de Israel tendría al Mesías, capítulo 53, verso 1, cuando dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Juan 1, 9 al 11, el evangelista dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y así los evangelios nos narran una y otra vez cómo Israel rechazaba al Mesías. Isaías habla del momento del juicio de Cristo ante las autoridades, cómo el Mesías guardaría silencio y no respondería a ninguna de las acusaciones, como nos dice Mateo 26, Marcos 14. En Isaías 53, 7, el escritor, el profeta dice: angustiado él y afligido, dice, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. 600 años antes de su nacimiento. No solo cómo sería su nacimiento, un milagro, vendría de una virgen, sería dado por el poder de Dios, el Espíritu Santo reposaría sobre él, viviría en justicia y rectitud, sanaría a mucho, sino que aún en su lecho de muerte, en su juicio injusto, habla de cómo sería la actitud del Mesías. Dice: guardaría silencio ante quienes están acusándoles. Pero si usted cree que esto no es sorprendente, Isaías aún nos provee mucho más acerca de este niño que nacería. En su capítulo 53, 9 nos habla de la inocencia del Mesías en este juicio que se le hicieron. Dice así el profeta: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. No solamente fue acusado con los impíos, sino aún muerto, ¿cómo tendría sepultura entre los ricos? Haciendo alusión al episodio narrado en los evangelios sobre la sepultura del Mesías. Y si eso no fuera poco, Isaías predice en su profecía la resurrección como un requisito que el Mesías debía cumplir para entronizarse en el trono de David y ser Señor de todos. Y esto se confirma en Hechos 13:34. El profeta dice en su capítulo 55, verso 3, dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros, dice, pacto eterno, la misericordia firme a David. Si usted no ha quedado maravillado con la exactitud perfecta con que estas profecías dadas en Isaías se han cumplido, ¿qué más debe hacer Dios para que usted crea? Dios utiliza a este profeta, a Isaías, para traernos aspectos tan detallados de la vida del Mesías, su propósito, la forma en que viviría, el ministerio que iba a ejercer, en su venida, sus obras de milagro, su muerte injusta, su resurrección y su entronización para ser Señor de todo.
Lo irónico de todo esto es que el pueblo de Israel, sus eruditos, sus autoridades religiosas, sus gobernantes sabían, porque por más de 600 años tenían esta revelación, sabían que todas estas cosas serían cumplidas por el Mesías. Sabían que vendría un hombre de parte de Dios que cumpliría perfectamente toda la ley, y cuando los tuvieron frente a él, no le reconocieron. El Evangelio de Lucas dice que hombres sabios de Orientes, popularmente conocidos como los Reyes Magos, tuvieron que venir, posiblemente de Persia o Babilonia, siguiendo una estrella, y anunciarle a los israelitas, a los judíos, que había nacido el Mesías. Esta despreocupación, este abandono de las profecías y de las escrituras, ¿no le parece a usted familiar en la actualidad? ¿No es lo que se encuentra en muchas llamadas iglesias, entre muchos llamados cristianos? Entrando ahora al capítulo 9 que hemos leído, este capítulo y estos 7 versos nos llegan como consecuencia de la profecía dada por Dios al reino de Judá, y que se nos narra en el capítulo 7. Haciéndole una breve síntesis del capítulo 7 y 8, si usted lo puede leer en casa, usted encontrará que hay un gran terror en Judá, el reino del sur, pues Siria y el reino del norte, sus hermanos Israel, se han unido con un gran plan de subir ambos, el reino del norte Israel y Siria, contra Judá, el reino del sur. Esta alianza tiene como propósito eliminar a Judá, raerlo de la faz de la tierra y poner un rey de acuerdo a los propósitos de estas 2 naciones. El problema que encontramos aquí es que durante ese periodo histórico, el rey Acaz, un rey malvado e idólatra, desobediente de Dios, está al frente de Judá. Él ha mandado mensajero para que Asiria, el otro rey, pueda ir en socorro de ellos y de esa forma poder librarse de esta alianza que va en contra de su reino. Y ante este pánico inminente por una invasión, Dios manda a este hombre Isaías con un mensaje de esperanza, con un mensaje de salvación para el reino del sur. Este mensaje es dado a Acaz, la cabeza de la nación, cuando Isaías en el capítulo 7, verso 3 al 7, le dice: no subsistirán estas naciones, no temas, porque no procurarán el mal contra ti. Y para que veas, dice Isaías por mandato de Dios, y para que tú, oh Acaz, rey, veas que esto es verdad y que estas naciones no podrán destruir a Judá, pídeme una señal, pídeme lo que quieras, dice el profeta. Dios ha dicho: pide señal de debajo de la tierra o pide una señal de lo alto del cielo, para que Dios te confirme que su palabra se cumplirá. Y vemos en el verso 11 esta aparente humildad de Acaz, este rey que dice: no pediré señal ni tentaré a Jehová. Uno puede decir: wow, qué humilde. Has vivido toda tu vida en idolatría, en desobediencia a Dios. Ahora Dios te dice: pide una señal, y tú dices: no la voy a pedir. No es humildad, es soberbia y obediencia. Y eso lo vemos cuando el propio profeta Isaías en el verso 13 del capítulo 13 dice: os es poco el ser molestoso a los hombres, sino que también lo seas a mi Dios. Por lo tanto, dice Isaías, verso 14 del capítulo 7, por lo tanto, por no haber querido pedir señal, por no obedecer, dice: por lo tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, dice el profeta, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel.
Dios con nosotros. Por cuanto tú no has pedido señal, viene un rey justo, un rey de origen divino, que será llamado Emmanuel. El capítulo 8 nos narra entonces que Dios ahora va a detallar todas las acciones que tomaría contra las naciones de Siria y de Israel, y cómo vendría el juicio sobre ellos, y cómo trae un mensaje de esperanza que se ve en el capítulo 9. Lo primero que encontramos en este mensaje de esperanza, en el verso 1 y 2 del capítulo 9, entrando ya al texto, es que habrá una luz que resplandecerá en estos tiempos oscuros. Dice Isaías entonces, ya hablando acerca de esta profecía de esperanza y salvación, entra en el capítulo 9 y dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, dice, vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Así que ahora la luz resplandece en medio de la oscuridad. Dice, toda angustia anunciada por el profeta en el capítulo anterior, en el capítulo 8 y en el 7, que tiene su cumplimiento cuando Asiria, a través de los reyes Tiglat-Pileser y Salmanaser, en 2 Reyes del 15 al 17, toman a Israel, esa nación que se había unido a Siria para ir contra Judá, lo toman y lo llevan en cautiverio. Tiempo oscuro para Israel. Se cumplieron por parte de la profecía de Dios. Estos reyes de Asiria no solamente destruyeron estas naciones, se llevaron cautivos a todos. Dice el profeta, no será ya más la oscuridad para Zabulón y Neftalí. Estas eran las primeras ciudades que formaban parte o limitaban con Asiria. Fueron las primeras ciudades que los asirios tomaron y destruyeron. Dice Isaías, ya no va a haber más oscuridad para ellos. No será siempre esta angustia para Zabulón y para Neftalí. Ya no habrá más terror, ni quebranto, ni dolor, sino que un rayo de luz resplandecerá. Este pueblo que está sumido en esta oscuridad, dice, va a haber gran luz. Y los que moraban en esta sombra de muerte, la luz resplandecerá sobre ellos. Es interesante que el profeta utiliza estos opuestos. Una ciudad que está en oscuridad, ahora dice, será resplandeciente porque una luz resplandecerá sobre ellos. Nótese que la condición actual de estas naciones es de rebeldía contra Dios. Estas ciudades del reino del norte. Por eso Dios ha traído esta aflicción, por eso Dios ha barrido con ello a causa del pecado. Pero hay un momento en que esta luz llega y alumbra y se cumple única y exclusivamente en la persona de Cristo. Mateo lo entendió así. Por eso que en su evangelio, en el capítulo 4, verso del 12 al 17, él dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, dice dónde, en la región de Zabulón y de Neftalí. Y dice Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si usted recuerda, uno de los nombres con que se hace referencia a Cristo era Galileo.
y a sus apóstoles también. Eran llamados Galileo, de esta región de Zabulón y de Neftalí. Encuentra su cumplimiento. Esta luz llega a ellos cuando el Mesías posa en esta tierra sus pies. Y la mayoría de eruditos consideran a Galilea como el centro de operaciones del ministerio de Cristo. Sobre estos versos 1 y 2 de Isaías 9, el teólogo francés Juan Calvino comenta en su comentario de Isaías, y le leo la cita. Él dice: incluso en la oscuridad, no en la muerte misma, hay sin embargo un buen terreno de esperanza, porque el poder de Dios es suficiente para restaurar la vida de su pueblo cuando parece que ya están muertos. Hasta aquí la cita. Continúa entonces Isaías hablándonos de esta esperanza y de este mensaje de salvación en los versos 3 y 4, cuando dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se goza cuando reparten despojo, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro su opresor, como en el día de Madián. El profeta pasa a hacer ahora un uso de ilustraciones que eran conocidas por todos sus oyentes. De la manera más sencilla, sus primeros oyentes al escuchar esta profecía podían entender el significado literal de la misma. Cuestión que nosotros necesitamos hacer hoy. Así que ante las consecuencias de la deportación del reino del norte, los asirios se han llevado a todo el mundo cautivo. Dice el profeta: Él multiplicará la gente. No hay personas, Dios multiplicará la gente. Vemos el cumplimiento de esta profecía con el regreso del pueblo de Israel. Así que a pesar de la muerte, de la aflicción, de la esclavitud, esta luz que ha resplandecido sobre el pueblo, esta luz que resplandecerá a Israel, ha traído grande alegría. Dios ha multiplicado la gente, Él multiplicará la gente. Él ha guardado un remanente de este pueblo. Así que ante el dolor y la pérdida, Dios está trayendo alegría con su luz. Dice que es una alegría mayor a las abundancias cuando había cosecha. El profeta dice que su alegría será mayor que en la siega. Para los israelitas esto era una celebridad. Las cosechas era una festividad. En el desierto, bajo inclemencias del tiempo árido y difíciles y un sol, cosechar era un motivo de abundancia. Dice el profeta: la alegría será mayor que cuando como pueblo ustedes recogen frutos y cosechas de la providencia de Dios. Esta alegría será mayor que cuando ustedes recogen despojos, productos de ganar una guerra. Será mayor que cualquier bien que puedan imaginar. Si hay alimento o dinero, esta alegría, dice, sobrepasa todo entendimiento humano. Es mayor que cualquier bien material que podamos tener. ¿Por qué? Dice el profeta: porque tú has quebrado su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro su opresor, como en el día de Madián. Ahora permítame ayudarle a entender por qué era importante para el pueblo judío este mensaje de una luz que resplandecería sobre ellos. Y es que para los judíos no había mayor bendición sobre el mundo de que Dios reposase sobre ellos su mirada y de que Dios iluminara su rostro sobre ellos. Por eso usted encontrará que en Números la bendición sacerdotal de Aarón, que se encuentra contenida en el capítulo 6, verso 22 al 27, dice así: Jehová te bendiga y te guarda. Dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso era lo único que los judíos querían. Saber que Dios reposaba su mirada sobre ellos. Saber que aún eran objetos de interés y del cuidado de Dios. Que Él resplandecería su rostro sobre ellos. Y es interesante que en la muerte de Cristo,
En ese momento cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Para el judío la mayor maldición que podían imaginar era saber que Dios los abandonó. Es el contraste aquí. Dice Isaías, la luz resplandecerá sobre vosotros. Dios se ha acordado de su pueblo. Y traerá alegría mayor que cuando tengas cosecha, traerá alegría mayor que cuando tienes despojos, producto de haber ganado la guerra. Dice, la alegría y la liberación será mayor que en el día de Madián. El verso 4 dice, porque él va a quebrar su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. El yugo, la vara y el cetro, símbolos de opresión, dominio y esclavitud con que las naciones extranjeras habían tenido a Israel. Dice, él los quebrará todo. Esto no va a ser una obra de hombre, será obra de Dios. La profecía es clara cuando dice, como en el día de Madián, haciendo referencia a ese episodio de Jueces 7, cuando Gedeón, con solo 300 hombres, es llamado por Dios para vencer a los madianitas. Dios le dice a Gedeón, toma 300 hombres, no quiero a los más diestros en batalla, quiero a los más insensatos que nunca han ido a la guerra, porque esta lucha no se gana con ejércitos, dice Dios. Así que con una gran hazaña, usted lo puede leer en Jueces 7, Dios elimina todo el ejército de Madián. Dice el profeta Isaías, esto será mayor que en el día de Madián. Será una obra de Dios. Ningún ejército humano quitará el yugo ni la vara, sino que será Dios quien quebrará todo eso. La salvación, dice Isaías, será obra de Dios. Vemos que en el verso 5, el mensaje del profeta ahora dice que no solamente habrá una liberación y que esta liberación no va a ser temporal, sino que tendría consecuencias universales. Así que la liberación de Dios para su pueblo será sin instrumento de guerra, como hemos visto. Observamos en los evangelios que la venida del Mesías trajo una paz universal, una liberación. Esto afirma el título que se le da a Cristo en este mismo pasaje de Isaías cuando dice príncipe de paz. El verso 5 de Isaías dice así, porque todo calzado que lleva al guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. El Mesías no tendría necesidad de utensilios de guerra, de armamento o de ejército. Su victoria sería obra divina. Victoria que sabemos tuvo lugar en la cruz, cumpliendo también lo que Zacarías 4:6 nos dice, no con espada ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Cristo cumplió perfectamente esta profecía al libertarnos del pecado. Él venció en la cruz con un golpe de muerte a la serpiente en su cabeza y volverá a cerrar y a concluir su victoria cuando regrese a destruir a sus enemigos. El clímax de esta profecía toma lugar en los versos 6, cuando el profeta ya entra a dar ahora un detalle. En el capítulo 7 dice que este Mesías se llamaría Emmanuel y que nacería de una virgen. Pero ahora él va más allá en el capítulo 6 y no solamente nos dice nuevamente o recuerda su procedencia, sino que los títulos que acompañarán a este Mesías. Él dice en el verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y dice el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nuevamente Isaías nos trae a la memoria esta señal que Dios promulgó para Judá en el capítulo 7:14, cuando dice que la Virgen concebiría a un niño, que sería su nombre Dios con nosotros,
Conectando directamente con este pasaje que acabamos de leer, ahora se nos dice más sobre las funciones de este niño. Es interesante la expresión que el profeta dice, hijo nos es dado. Una expresión que enmarca el original, en su original, de ser una obra dada por Dios. No como al principio, que habla de su encarnación humana, un niño nos es nacido, ahora un hijo se nos es dado. Este niño sería obra de Dios a través de este milagro de que la Virgen concebiría. Cuando acá se escuchó esto, debió entender que este Mesías que se está anunciando no tiene una genealogía en cuanto a él. Algunos quieren decir que se trataba de Ezequiel, el que reinó después de acá, pero hace referencia cuando dice la Virgen concebirá a que es una obra sobrenatural. No es algo natural. Los niños nacen de la unión entre un hombre y una mujer, no de otra clase de uniones. Pero este niño nacería por un milagro, sería dado por el poder de Dios. Pero también tendría derecho al trono, sería del linaje real. Las escrituras confirman esto, como ya hemos observado en las varias profecías que leímos en la introducción. Pero en Mateo 1, el escritor de este evangelio hace el estudio de la genealogía y demuestra cómo tanto José y María, ambos pertenecían al linaje real, es decir, a la casa de David. Y esto se hace notorio con la declaración que acompaña esta expresión, un hijo nos es dado. El profeta dice, y el principado sobre sus hombros. Me gustan más las traducciones antiguas que dicen, y el gobierno ha sido puesto en sus hombros. Se siente más ese poder con esa traducción. El gobierno ha sido puesto sobre él. Este niño no solo reinará, sino que será un reinado absoluto. Él va a poseer todo el reino, todo el poder, toda la gloria. Él ha sido conferido por el propio Dios. Y Pablo lo explica de una manera magistral en Colosenses 1 del 15 al 16, cuando dice, Él es la imagen del Dios invisible, Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, dice el apóstol, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. A Él se le ha dado todo el gobierno absoluto y se ha puesto en sus hombros. Pablo lo explica haciendo referencia a su naturaleza divina cuando dice, Él es la imagen, el ícono del propio Dios. El evangelista dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, haciendo referencia a esta naturaleza divina. A Él se le ha dado todas las cosas y todas las cosas han sido creadas por Él. Los títulos que confirman esto son los que el profeta pasa a decirnos más adelante. Dice en el verso 6, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable consejero. Ahora va acompañado estos títulos, 4 títulos, algunas versiones los separan, pero su lectura es la de un título en sí, admirable consejeros. Este Mesías sería dotado de una sabiduría absoluta. Sus palabras serían autoridad. Él posee todo conocimiento, toda sabiduría, toda ciencia. Su nombre no solamente es maravilloso, es admirable, es poseedor de toda sabiduría. Sus palabras y obras serán maravillosas y sabias, a diferencia de todos los reyes precedores de él, que gobernaron en corrupción y con errores. Este rey sería sabio y poseería una sabiduría divina. Él procede del Padre, por lo tanto,
es el más alto maestro y es el más grande consejero que podemos tener. Tenemos en nosotros, en sus manos, ustedes, cada uno, el testimonio de sus palabras, de su revelación, de su sabiduría que nos muestran el camino de salvación. No hay otra persona, ni habrá otra persona en que podamos encontrar mayor sabiduría, consejo y maravilla que en Cristo. Él es el admirable consejero, Dios fuerte. Este nombre debió haber sido conflictivo para los primeros oyentes de esta profecía. Entre ellos nacería de una mujer de descendencia humana un rey que sería dado por obra divina, que tendría por título no solamente el nombre de Dios. De una vez la mente del oyente se transporta a Éxodo 20, no tomarás el nombre de Dios en vano. No podías darle el nombre de Dios a un hombre, pero este rey, dice el profeta, será llamado Dios. Pero no solamente basta con esto, sino que se le atribuye uno de los atributos tal vez más grande y maravilloso, la omnipotencia. Él sería Dios todopoderoso o Dios fuerte. Así que esto le indicaba a los oyentes inmediatamente que la procedencia de este ser, de este individuo que nacería, que aunque procedería de una virgen, sería de un poder divino. Él tendría todo el poder, y las escrituras nos muestran en el Evangelio que Cristo tuvo todo el poder para curar enfermos, dio vista a los ciegos, resucitó a los muertos, tuvo todo el poder para calmar al mar y al viento, caminar sobre las aguas, sanar a los leprosos, a toda clase de enfermedad. Tuvo poder para multiplicar panes y pececillos, para alimentar a miles, para vencer a Satanás, para resucitar de entre los muertos. Cumplimiento perfecto en la persona de Cristo. El otro título con que Isaías identifica a este Mesías, a este niño que nació, que es real y en el cual creemos en la actualidad, es que él será llamado Padre Eterno. Así que este rey que nacerá para los primeros oyentes y que para nosotros ya nació, posee toda eternidad. No tiene sucesor alguno. Dice el escritor de Hebreos que Jesucristo es sacerdote conforme al orden de Melquisedec, de origen celestial. Este título del Mesías no es una relación con Dios, no es que en su relación divina con la Trinidad Él sea Padre, ya que en la Trinidad su título es el de Hijo amado, sino que este título es con relación a nosotros. Él es para nosotros Padre eterno. El pastor MacArthur en su comentario sobre este pasaje de Isaías comenta, y le leo las citas. Él dice: el Mesías será padre de su pueblo para siempre. Como rey sobre el trono de David, cuidará y disciplinará a su pueblo con compasión. Hasta aquí la cita. El cuarto y último título con que se identifica al Mesías es Príncipe de Paz. En este último título aplicado al Hijo que será dado por Dios y que ha sido dado por Dios para nosotros, al Mesías, el profeta nos dice que el nacimiento de este niño será causa de una prosperidad y de una felicidad para todos. Él va a proveer tranquilidad y seguridad. Y lo interesante es que esta paz no tendrá una procedencia humana, sino divina. Así como este niño procede de Dios, Él traerá una paz de parte de Dios. Una paz que no está sujeta a las condiciones sociopolíticas del momento, ni a los hombres, ni a los gobiernos, ni a concilio, ni a ningún tipo de voluntad humana. Es una paz que no podrá ser socavada, que nunca disminuirá, que será eterna. Así que puesto que es eterna y procede de Dios,
El propio Cristo lo afirmó cuando dijo a sus discípulos en Juan 14:27, las paz os dejo, mi paz os doy, no os las doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vemos también que este príncipe de paz haría posible que los hombres por primera vez tuvieran un acceso al Padre. Algo que era imposible para el judío era pensar que en algún momento él pudiera tener un acceso directo a Dios. En su mente se le recuerda todas las leyes mosaicas y prohibiciones dadas en cuanto a la forma en que se podía acceder a Dios. Y solo había un individuo en Israel, el sumo sacerdote, que una vez al año y en santidad podía entrar al lugar santísimo donde estaba el propio Dios en nombre de todo el pueblo. Pero ahora vemos que con la llegada de este Padre eterno y príncipe de paz, tendremos paz eterna, acceso al Padre. En Cristo este cumplimiento se hizo perfecto con su obra de redención. Dice el apóstol Pablo en Romanos 5, el primer beneficio de esta justificación, lo primero que se nos ha adjudicado por ser salvos. En el capítulo 5 Romanos dice, tenemos paz con Dios por medio de Cristo. Sin esta obra somos enemigos. Y si hoy tú no has creído en Cristo, eres enemigo de Dios. Todo el juicio, todo el castigo de este propio príncipe de paz será abierto y caerá sobre ti. La paz es un beneficio que el príncipe de paz da a todo aquel que ha creído en su nombre, a todo aquel que ha depositado su confianza, todo aquel que ha sido justificado. Isaías concluye con esta garantía en cuanto al reinado de este niño que nació. Dice que su reinado sería eterno. Verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías resume en este verso 7 todo lo que él ha dicho en los primeros 6 versos. Él dice, el gobierno y la paz que traerá el reino del Mesías se va a extender a todas las edades y será perpetuo. El Mesías gobernará sobre el trono de David. Es el Mesías prometido del cual habla todas las escrituras desde Génesis hasta Malaquías. Todo el Antiguo Testamento encuentra este cumplimiento en Cristo. Vemos que la calidad del gobierno de este Mesías dice que será un gobierno de juicio y de justicia para siempre. No será un gobierno corrupto como el de los hombres. Al contrario, será un gobierno santo y verdadero. Y la garantía que añade Isaías es el cierre del verso 7, cuando dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que, hermanos, este niño prometido ya nació. Queridos y estimados oyentes, hermanos en la fe, el cumplimiento de todas estas profecías se encuentran en la persona de Cristo. Y esto debe llenarnos de mucho temor al saber que de la misma manera en que cada aspecto y cada mínimo detalle revelado por Dios se cumplió, asimismo cada aspecto y aún el más mínimo detalle acerca del regreso de este rey se cumplirá igualmente. El propio Jesucristo dijo, primero el cielo y la tierra pasará, serán destruidos,
antes de que una sola jota o una pequeña tilde de su palabra quede sin cumplimiento. Así que para quienes creen en Él, en momentos de dolor, cuando surge la desconfianza, cuando parece que no hay escape, encontramos en Cristo nuestro admirable consejero. Pero para quienes rehúsan creer en Él, encontrarán confusión y perdición y no hallarán su camino. Para los que creen en Él y se encuentran en momentos de debilidad, de cansancio, para quienes han confiado en Él, encontrarán al Dios Todopoderoso, que lo va a preservar, que lo va a mantener, que lo va a levantar de todas sus aflicciones con su mano poderosa. Pero para quienes rehúsan creer en Él, debo advertirles que así como Cristo tiene todo el poder para restaurar a una persona y salvarle, de esa misma manera Él tiene todo el poder para enviarlos al infierno por la eternidad de la eternidad sin que nada le liberte de allí. Para quienes creen en Él, aun cuando la muerte rondee sus almas y se encuentre la aflicción y el dolor en nuestros alrededores, recordaremos que tenemos al Padre eterno que nos da vida eterna. Pero para quienes no han creído en Él, se le promete una condenación eterna, donde toda la ira de Dios será derramada sobre ellos. Para quienes creen en Cristo, cuando la angustia llegue y aun cuando los enemigos toquen a su puerta y haya ataque y la desesperación invada nuestras vidas, encontramos en Él un príncipe de paz. Pero para quienes no creen en Cristo, terror y turbación es lo que le espera de la mano de este mismo Rey. La perturbación le acompañará por siempre. Esto es lo que celebramos como iglesia en la Navidad. Esto es lo que el mundo necesita hoy escuchar. No podemos abandonar nuestra función como iglesia de ser faro y luz para este mundo. Decir que no celebro la Navidad es decir que he abandonado este mensaje de esperanza para que alumbre en las vidas de aquellos a quienes el Señor ha elegido y que nosotros no conocemos, pero a quienes se nos manda predicar este mensaje. Esto es lo que la iglesia recuerda en esta época. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre bendito por siempre. Te alabamos y te glorificamos, oh Dios nuestro, por todas tus obras de poder y de milagro y por el cumplimiento perfecto de tu palabra con la encarnación de tu Hijo amado Jesucristo, a quien tú enviaste, Señor, quien se despojó de toda gloria, de la compañía perfecta contigo en la eternidad, como dice tu palabra, y se despojó de ella y se ha hecho un siervo y tomó la forma más humilde, se hizo hombre y siervo de todos, para proveernos esta gran liberación con su muerte en la cruz. Sabemos, Señor, si no hubiese ocurrido esta Navidad, esta primera Navidad en Belén, no pudiéramos hablar de esta cruz en el Gólgota. Todo esto es obra perfecta tuya, Señor. Te alabamos y te glorificamos y te pedimos fortaleza para que como iglesia podamos cumplir con nuestro llamado de predicar tu palabra en todo tiempo, en cualquier festividad, bajo cualquier circunstancia. Resplandece sobre tu iglesia en este día, Señor, con la luz de tu salvación. Padre, en este fin de año nos encomendamos en tu mano.
Tú eres nuestro admirable consejero, tú eres nuestro Dios fuerte, nuestro Padre eterno y nuestro príncipe de paz, oh Cristo Jesús. En ti confiamos y descansamos y bendecimos tu nombre por siempre. Amén.